Mis amados hermanos, muy buenos días. Un gusto en verdad saludarles y el compartir este tiempo maravilloso de estudio bíblico devocional. Estudio bíblico devocional con nuestro lema, recuérdalo. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, hemos desarrollado ya en estos principios de semana el tema referente a las 7 iglesias en Asia. Las 7 iglesias del libro de Revelaciones. Y estamos definiendo cada una de ellas, su importancia, por qué el Señor las valoró, por qué el Señor las exhortó y por qué el Señor también les llamó y les indicó qué sería su bendición o su maldición según la consecuencia de lo que ellas estaban realizando. Hemos visto ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, iniciamos con la iglesia de Éfeso. Recordemos que Éfeso traduce amado o deseado. Vimos la iglesia de Esmirna y la iglesia de Esmirna nos representa aflicción, muerte, pasión, sacrificio. Hoy vamos a concentrarnos en la iglesia de Pérgamo y posiblemente alcancemos a ver también la iglesia de Tiatira. La iglesia de Pérgamo, vamos al capítulo 2 en Revelaciones, capítulo 2, verso 12. Con su Biblia, por favor, vamos con sus Biblias. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Saludo cordial para nuestros hermanos en Europa, a través del canal Vivo para Cristo TV, para todos nuestros hermanos a través de Radio Génesis 128 TV. Muchísimas gracias. Dice la palabra G en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo reconozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que rinden doctrina de Balaán. Oh, qué interesante. Subraye por favor este nombre, Balaán, el profeta Balaán. Ya lo vamos a ir a ver en el libro de Números, que enseña a Balac, muy importante, Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Wow, aquí tenemos que profundizar bastante en cada una de estas palabras. Por lo tanto, dice el Señor, arrepiéntete, iglesia de Pérgamo, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya veremos qué significa todo esto. Al que venciere, hay una recompensa, y dice la palabra, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo significa casada o casamiento. Veamos entonces a qué se refiere la palabra en el libro de Revelaciones, en la iglesia de Pérgamo, cuando nos habla de los nicolaitas. La palabra Nico vamos a definirla en 2 conceptos. Nico significa conquistar y laitas significa gente de la iglesia. Conquistar gente de la iglesia. Los nicolaitas entonces, para aquel tiempo, eran un grupo de personas en la iglesia primitiva que procuraron llegar a un acuerdo con el paganismo. Por favor, presten mucha atención. La iglesia procura llegar a un acuerdo con el mundo, con el paganismo. Tal vez esto que estamos observando en la iglesia de Pérgamo tiene mucho que ver con lo que estamos precisamente viendo, escuchando en el día de hoy. ¿Qué está haciendo la iglesia en el día de hoy? Se están reuniendo religiones de una nación, religión de otra nación, doctrina de aquí, doctrina de allá. Se sientan a la mesa y buscan un común acuerdo, enraizar la religión en un solo principio, en un solo concepto, que no es precisamente Yeshua, que no es precisamente el Padre Eterno, sino la conveniencia de los hombres. Es decir, hoy lo conocemos con el nombre de ecumenismo, lo que significa nicolaísmo en la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia son aquellos que a su vez
pretenden denominarse líderes, se autodenominan líderes y son los que indican quién con quién y cómo debe casarse, quién con quién, dónde deben vivir, qué deben hacer. Por lo tanto, esta actividad del ecumenismo, que es el sinónimo de los nicolaitas, lo que procuran, repito, es establecer una sociedad dentro de un mismo principio doctrinal acomodado a los principios humanísticos del hombre. Interesante. Ahora, la iglesia a Pérgamo nos menciona la doctrina de Balaam. Yo quiero brevemente, porque no nos podemos detener allí, pero hace unos días predicamos en nuestra congregación en el Paracha acerca de Balaam. Y qué historia más interesante. Creo que muchos de ustedes la conocen. Si no la conocen, por favor, le invito para que vaya al libro de Números en el capítulo 22. Dice el título de este capítulo: Balac mandó llamar a Balaam. Interesante. ¿Quién es Balac? Balac es el rey de los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas, pastor? Los amonitas son toda la comunidad descendiente ¿de quién? De Amón y de Moab. ¿Quiénes son estos dos personajes? Vamos a retroceder un poco más en la historia. ¿Usted recuerda a Lot? ¿Quién es Lot? El sobrino de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Abraham va a la promesa de la tierra que el Señor le envía, a una tierra que yo te mostraré, y lleva consigo a su sobrino Lot. Su sobrino Lot, en la historia, recuerden ustedes, hay dos hijas de Lot. Estas dos hijas embriagan a su padre, lo embriagan. Una vez lo han embriagado, llevan a su padre a tener relaciones sexuales con ellas, con sus hijas. De estas relaciones incestuosas hay hijos, es decir, ellas se embarazan de su padre y hay hijos. Nace Amón y nace Moab, los amonitas y los moabitas. Aquí vemos a Balac. Balac es el rey de los amonitas, es decir, de la descendencia incestuosa de Lot con una de sus hijas. ¡Qué historia, qué historia! ¿Eso está en la Biblia? Sí, eso está en la Biblia, mis amados. Ahí está. Ahora, Balac llama o pide llamar a Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam es un profeta. Bilam, un gran profeta del momento. Es el profeta del momento. Se dice que todo lo que Balaam bendice será de bendición y que todo cuanto Balaam maldice será de maldición. Así es que tenía un gran reconocimiento en toda la región. El rey Balac le pide que venga para que maldiga al pueblo de Israel y a cambio le ofrece un gran sinnúmero de riqueza, oro y demás. Balaam minuciosamente dice, bueno, voy a hablar con Dios, pediré a Dios dirección respecto a esto, y finalmente, pues obviamente Dios no le va a permitir que vaya a maldecir a Israel, pero le dice, vas a ir solamente con una condición, lo vas a bendecir. La historia de Balaam es muy conocida porque recordemos que él toma su asna para ir a Balac, y resulta que yendo hacia Moab, el asna se detiene en el camino, y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me azotes 3 veces? Bueno, qué historia. No es el tema, pero quería mencionarlo. Libro de Números, capítulo 22 en adelante, desde el 1 en adelante, está toda la historia de Balaam. Léala, es muy apasionante. En la iglesia Pérgamo, el Señor exhorta a la iglesia a Pérgamo y le dice, y tú mantienes la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam, desobedeciendo realmente lo que Dios le había dicho, entre comillas, tratando de hacer lo que Dios le había dicho, viaja a Balac, a Moab, con el ánimo tal vez de bendecir o de maldecir. Es decir, él esperaba su recompensa, su dinero. De tal manera que en el camino Dios permite que su asna le hable y le diga, ¿cómo es que tú no ves al ángel de Jehová? Aquí hay algo interesante. Aunque Balaam no maldijo realmente a Israel, sin embargo, Balaam, hablando con los sacerdotes de Balac, les dice, hay maneras como ustedes pueden realmente enfrentar a Israel. Y una de ellas es haciendo que los hombres, los varones de Israel caigan
en la inmundicia, caigan en el pecado a través de comer alimento contaminado, tomar vino alcoholizado, llevar vida con las mujeres moabitas. Es decir, esta es la doctrina de Balaán, hacer caer la vida de la iglesia. Balaán se menciona en el libro, por ejemplo, de Judas en el capítulo 11 y dice que es sacrificar las riquezas eternas por ganar las riquezas temporales. En el fondo de la historia, Balaán lo que quería era apropiarse de ese dinero y punto. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 15, vemos que Balaán tipifica el amor hacia el camino de la maldad. Es decir, es el gran profeta, pero en medio de todo en su corazón había maldad. Balaán también nos habla aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso 14, y nos dice que es la doctrina que desvía el mundo espiritual para acercarse al mundo, para tener relación con el mundo. Esa es la doctrina de Balaán, apartar los principios de Dios y mezclarlos con el mundo. Ahora, Yeshua le pide a esta iglesia de Pérgamo que se arrepienta, dice la palabra, si no, vendré y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Esta espada, ¿cuál es? La palabra. Hebreos capítulo 4:12, que tanto comparto con ustedes. El poder de la palabra, viva, eficaz, cortante, penetrante. Esa es la palabra. Y esta palabra es mencionada en 7 ocasiones en las Escrituras. Ahora, como creyentes, nosotros tenemos que estar conscientes de que la palabra es nuestra única arma, nuestra única espada. ¿Qué brota de tus labios? Yo comparto con mis hermanos en la congregación y les digo, cuando ustedes se reúnen, las mujeres o los hombres, ¿cuál es el tema a tratar? ¿El chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración? ¿O qué brota de tus labios? Porque lo que brota de los labios de un hijo de Dios es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Entonces la palabra nos da revelación, todas las cosas concernientes a la santidad de la vida de la iglesia. Segundo libro de Pedro en el capítulo 1, verso 3. La palabra nos revela la voluntad de Dios, es decir, que todo cuanto Dios hace siempre será bueno, perfecto y agradable. La palabra resplandece en nuestros labios cuando nosotros la expresamos, da vida. La palabra, por supuesto, nos reargulle de pecado. La palabra nos indica y nos muestra el amor de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros y de nuestros prójimos o de nuestros semejantes. La palabra nos indica y nos revela el juicio de Dios. Romanos capítulo 14, verso 10. Y la palabra siempre nos llamará al arrepentimiento. Así es que cuando nosotros hablamos, mis amados hermanos, de la iglesia de Pérgamo, vemos cómo es la iglesia que busca alianza con el mundo, busca alianza con lo que Dios llama inmundo, las comidas, las bebidas y por supuesto el pecado. Vamos a dejarlo en este punto para mencionarlo brevemente. Recordemos que la palabra de Pérgamo significa debidamente casada o en casamiento. Y es cuando buscamos tener comunión con el mundo y aparentemente pensar que todo está bien. Muy bien, avancemos a nuestra cuarta iglesia en el libro de Apocalipsis. Por favor, vaya conmigo al capítulo 2, verso 18. Voy corriendo con el tiempo, espero que podamos tener estas 2 iglesias para hoy. Y veremos la iglesia de Tiatira. Revelaciones capítulo 2, verso 18. Hay tanto por compartir sobre estos temas. Mi anhelo es poder dejar en sus corazones la expectativa de que usted en casa, en su estudio personal, ahonde, profundice el tema, explore la palabra, pida revelación de Dios sobre su corazón y pueda tener mayor discernimiento de lo que estamos estudiando. Apocalipsis capítulo 2, verso 18, habla el ángel a la iglesia de Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia de Tiatira, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que toleras a esa mujer Jezabel. Oh, Jezabel, subraye ese texto. Tendríamos mucho tema que estudiar allí. Que se dice profetiza, por favor, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mis amados, Tiatira fue la iglesia que toleraba la apostasía. No se sabe mucho en cuanto a la ciudad o a la escritura, excepto lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 y en el verso 24, donde se menciona a una mujer que abrió su corazón al mensaje de Pablo y se dice que era de Tiatira. Se cree que la ciudad era famosa por la venta de la púrpura. La iglesia tenía características de una buena iglesia, pero todo era una simple fachada. Todo era solo una imagen para mostrar afuera. Todo era como el Face. Lastimosamente, todos estos medios de comunicación, estas redes sociales, lastimosamente, si no las utilizamos para la palabra, para expandir el evangelio, todo lo demás es simplemente una fachada. Esta iglesia tenía características de una buena iglesia, pero estaba definitivamente dañada, podrida por dentro y apestaba delante de Dios. Su mayor desgracia fue tolerar a una mujer que se autodenominaba profetisa llamada Jezabel. No que se llamara a sí misma, sino que las características de Jezabel en el Antiguo Testamento nos indican cosas como que era hija de Etbaal, rey sacerdote de Tiro y de Sidón. Se casó con Acab para ratificar la alianza entre Tiro e Israel, mediante el cual Onrín, padre de Acab, trató de equilibrar la hostilidad de Damasco hacia Israel. Se arregló que ella continuara adorando a su dios nativo Baal, observen Baal, en Samaria, su nuevo hogar. Era de un carácter extremadamente fuerte y dominante. Poseía una gran terquedad y una personalidad vigorosa. Devota fanática de Malcar, el Balaar de Tiro. Entre sus seguidores se encuentran 450 profetas de dicho Dios y 400 profetas del Dios de Acera. En la época de Acab, quien fue el rey, clamó para que su Dios estuviera por lo menos en igualdad de condiciones que Yahweh, el Dios de Israel. Ahora, sobre el tema de Jezabel hay mucha historia también que debemos tratar. Pero las características que nos menciona el Antiguo Testamento de esta mujer es que combinó la adoración al Dios de Israel con adorar a su Dios Baal. Quiso destruir la adoración santa a Yahweh, el Dios de Israel. Hizo todo lo posible por matar a todos los profetas de Dios. Quiso matar al profeta Elías. Y en su muerte, dice la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, verso 23, que en su muerte fue comida por los perros, y así se cumplió la profecía. Ahora, ¿cuál es la característica de esta Jezabel en el Nuevo Testamento? Primero nos habla de una falsa profeta. Luego nos enseña que ella seducía a los siervos de la iglesia para fornicar y cometer todo tipo de sacrificios a los ídolos. Tenía, por supuesto, seguidores, hijos espirituales, y era una mujer de un corazón extremadamente rebelde. Ahora, ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Se dirige directamente a los que no tenían la doctrina de esa mujer y les dice que no les impondrá otra carga siempre y cuando permanezcan fieles. La promesa es de regir las naciones con vara de hierro. Esta es una referencia al reino milenial cuando Cristo reine. Y esta a su vez les promete, la estrella de la mañana está en una referencia al primera estrella que sale al anochecer y es una clara de la referencia de Cristo. Esta iglesia, mis amados, de Tiatira, y creo que también podría ser otro tema que debemos considerar, es ver cómo Jezabel en la vida de la iglesia tiene como propósito criticar, calumniar, desmentir, engañar, seducir y llevar al pueblo, a la iglesia, a los hijos de Dios, dice la palabra, a la fornicación y al comer todo tipo de alimentos que desagradan a Dios. A mí me inquieta en lo que estamos viendo en estos textos cómo cada una de las iglesias a las que hemos hecho referencia siempre nos indica cuán delicado es que la iglesia consuma vino o consuma comidas sacrificadas a los ídolos. Hoy, cuando mencionamos estos temas en la vida de la iglesia, el comer cerdo, por ejemplo, o comidas, dice la frase popular, las comidas chatarra,
La Biblia nos enseña cómo el comer saludablemente a través de las verduras y demás. Pero cuando a la vida de la iglesia hoy les hablamos de no consumir comidas ofrecidas a los ídolos, la iglesia, los hermanos se molestan, se incomodan. A mí nadie tiene que decirme lo que yo debo comer. Yo como lo que a mí me parece, yo como lo que a mí me gusta. Es problema mío si me sienta mal o no me sienta mal. Eso es asunto mío. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Pero si nosotros observamos en lo que estamos leyendo en cada una de estas iglesias, nos daremos cuenta cómo y cuán delicado es que consumamos alimentos consagrados a otros dioses o consagrados en idolatría. Aquí en los Estados Unidos es muy común encontrar lo que llamamos los buffets. Y hay unos buffets que se llaman los buffets chinos. Y bueno, tengo que decirlo, he ido, por supuesto. Y el Señor nos exhorta, porque a la entrada a estos buffets, lo primero que se encuentra siempre típicamente en estos buffets, primero son unos acuarios. Quisiera saber cuál es el propósito de los acuarios, la verdad no lo he investigado. Pero sí sé que al momento de entrar a los buffets chinos, lo que vamos a encontrar también allí es una gran imagen de dioses, de su cultura, de su idolatría, de su religión, Buda y otra serie de dioses. Y por supuesto esto indica que ese lugar está totalmente consagrado a esos dioses paganos. Como consecuencia de esto, estamos aprendiendo entonces que los alimentos consumidos en este tipo de lugares son comidas pactadas o son comidas consagradas a esos dioses. Y aquí vemos cómo la Biblia, a cada una de estas iglesias que hemos mencionado, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira, el Señor les dice, ¿por qué ustedes comen comidas consagradas a dioses paganos? ¿Será que nuestra iglesia hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo exactamente la misma historia vivida por las 7 iglesias de Asia, según nos muestra el libro de Revelaciones? Creo que tenemos que reflexionar al respecto. Mi amado, mi interés no es decirte qué debas comer o qué no debas consumir, pero sí mi interés es decirte que si la Biblia no permite este tipo de alimentos en nuestro diario vivir, en nuestro alimento, en una manera saludable de comer, pues tenemos que ser prudentes. ¿Por qué tenemos que esperar que sea un médico quien nos dice en un momento crítico de salud, ¿por qué consumes cerdo? ¿Por qué tomas esto? ¿Por qué tomas lo otro? Sodas. ¿Por qué tomas sodas? ¿Por qué tanta soda? Bueno, es que a mí me gusta la soda. Yo disfrutaba de una soda. Para la gloria de mi Señor, desde el momento en que en nuestra congregación empezamos a desarrollar los ayunos, hablamos del ayuno de Daniel, del ayuno de Esther, y aprendemos a través de la Biblia el comer saludablemente, hemos podido ver cómo nuestra salud ha mejorado de una manera extraordinaria. No hemos necesitado médico por más de 20 años, no hemos necesitado tratamiento médico por muchos años. ¿Por qué? Porque una comida saludable nos permite vivir una vida saludable, y una comida saludable, una vida saludable la encontramos aquí en la Escritura. El Señor nos indica cosas que no debemos comer. Y veo que es la reflexión que el Señor hace a todas las iglesias. Por lo tanto, mis amados hermanos, mañana continuaremos. Mañana estamos a mitad de semana. Bueno, ya estamos prácticamente a mitad de semana. Veremos las iglesias 5, 6, 7 que nos hace falta para terminar estas 7 iglesias. Y quiero cerrar el día viernes, si así el Señor lo dispone, hablando de la importancia de los días de la semana, para que culminemos esta historia del número 7. 7 que significa plenitud, 7 que significa completo, 7 que significa obra terminada. Y el día séptimo lo santificó el Señor. Así es que, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Por favor, visite Radiogénesis 128.org, Faro Family Ministry. Allí encontrará todos los mensajes que estamos originando a través de Radio Génesis, Camilo Esteban, Mañanas de Gloria, al mediodía, Universidad de la Familia, las 7 llaves de la plenitud matrimonial, nuestros devocionales de estudio bíblico devocional y todo el mensaje de la pastora Pili a través de mayordomía y finanzas en el hogar. Mis amados, un abrazo para ustedes, gracias por compartir el mensaje, gracias por los textos que permanentemente me están enviando, y
un muy buen día. Bendiciones. Shalom.